Hola, soy María Florencia Freijo, escritora y politóloga, y esto es Sobran los motivos. ¿Hablamos? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Hola Flor, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien, con expectativa por la Feria del Libro, por esta presentación que, bueno, nos interpela a todas y a todos, ¿no? Sí, bueno, es la idea también abrir un poco el diálogo social en temas que a veces generan tensión e incomodidad, eh, pero son temas que son necesarios de abordar, porque lo que vemos después es que dentro de las familias, dentro de las instituciones educativas, incluso en los medios de comunicación, ¿no? Se dan ciertos debates respecto a la desigualdad de género, la historia de la desigualdad de las mujeres, las cifras, por ejemplo, del empobrecimiento económico que tiene como protagonistas a niños y a mujeres. Entonces, son explicaciones que hay que dar también para trabajar un poco la coyuntura nacional, incluso. Entonces, creo que a todos, en cada una de nuestras vidas, en distintas áreas, nos afectan y es un poco ir descubriendo esto, ¿no? Y que podamos conversar, que en esta época en la que parece que el diálogo quedó, ¿no? Ya no es una vía de encuentro, bueno, volver a apostar al diálogo como vía de encuentro, incluso en las cosas en las que no estemos de acuerdo. Bueno, ese también es tu rol un poco, o tal vez sin quererlo, por tu forma de ser, por tu forma de encarar la vida, y ahí comenzó todo en Instagram, hay que decirlo de esa manera, más allá de una vida real fuera de Instagram, también te metiste en Instagram así, ¿no? Como con una impronta muy particular. Muy raro cómo comenzó. ¿Sabes qué? No comenzó en Instagram. Yo A creo ver, que comenzó en Twitter en principio. Y empieza, te voy a contar cómo empieza, muy poca gente lo sabe. Empieza en el 2015, yo hago un cuadro que era por qué la desigualdad de géneros, o sea, por qué es una categoría sociológica, por qué se habla de género dentro de la desigualdad entre hombres y mujeres. Cuadro muy teórico y se viraliza. Y a partir de ahí yo trabajaba en derechos humanos, internacional humanitario, entonces escribía mi trabajo y se empieza como a viralizar eso y después surge los medios de comunicación, antes que Instagram. Me empiezan a hacer muchas notas como politóloga. Entonces esas notas se consultora, claro. publicaron y a partir de ahí Instagram un poco, pero yo lanzo mi primer libro, que después solas son acompañadas. Y con mi primer libro empieza a crecer mi Instagram. No fue del Instagram al libro, fue del libro a Instagram. Pero eso es algo que después con el tiempo fue cambiando, obviamente. Hoy tengo en Instagram una comunidad entre todas las redes sociales de casi medio millón de personas en una temática que es muy compleja de abordar y creo que siempre una de las cosas que más me enorgullecen y también que más me cuestan de mi trabajo es tratar de que la gente que me siga sea muy diversa. Yo no le hablo a un determinado público, ¿no? Le hablo a mujeres de todas las edades y le hablo a hombres y cada vez son más los hombres que se van incorporando a la comunidad y a la conversación por sus hijas mujeres, porque quieren saber. Entonces me resulta muy retrospectivo con ese pasado, ese 2015-2016 al día de hoy, ver el impacto de la audiencia. Yo pasé de tener una audiencia de todas mujeres a tener una audiencia súper diversa y diversa en edades también. Así que nada, estoy muy contenta de poder visitar Rosario con esta propuesta que es de mi segundo y mi tercer libro, de Maleducadas a Decididas, y que hagamos un recorrido histórico que nos interpele tanto a mujeres como a varones. Bien, ¿qué visión tenés de a qué momento estamos asistiendo hoy? Porque si bien hubo una ruptura, un quiebre muy fuerte con el pañuelo verde, el pañuelo celeste,
Y bienvenido sea también porque eso, como decís vos, alentó el debate de toda la sociedad en algo que ya se venía dando, esta oleada en donde, y que llevó muchísimos años, y vos lo sabés y lo has estudiado, y es temática tuya recurrente, pero ¿qué pasa después de la legislación, de ese debate social? ¿Qué pasa hoy en Argentina? ¿Dónde está ubicada la mujer y dónde está ubicado el feminismo? Bueno, digamos, en realidad son tres preguntas, porque una es ¿qué pasa hoy en la Argentina? Que creo que por ahí es la pregunta más macro y más importante. ¿Qué pasa hoy en la Argentina? Bueno, hoy en la Argentina tenemos un gobierno que tiene detrás una filosofía expresa, manifiesta, en donde desconoce la desigualdad de género. Entonces, a partir de ahí, digamos, cuando uno elabora una política pública, lo hace desde una intención sobre cómo cree que el mundo tiene que cambiar. Entonces, a partir de ahí tenés el desmantelamiento de las políticas públicas en función de la violencia de género, que ya lo hemos visto en palabras del ministro de Justicia, además. Y también tenemos otra cosa que es interesante, que es la puesta en órbita de vuelta de las que eran políticas de protección de las mujeres sobre el sistema de seguridad y sobre el sistema de justicia. Y esto es muy debatible en lo que es la elaboración de la política pública, porque en realidad lo que vemos desde la política comparada y en otros países del mundo es que las cifras de violencia bajan, disminuyen, cuando las políticas públicas en función de lo que le pasa, no solo a las mujeres, sino a la familia como estructura, ¿no? O como estructurante muchas veces de esa violencia de género, lamentablemente, es cuando justamente las sacas de la órbita de la justicia y de la seguridad, sino que las pones en la órbita de la pedagogía, de la transversalización con el sistema educativo. O sea, una mujer no puede pretender que su situación de violencia se solucione en una comisaría. No va a pasar, y vemos que no pasa, además, digo, pero no hace falta ser muy estudiada en el tema, digo, lo podemos preguntar lamentablemente a muchas mujeres del entorno que sabemos que lo atravesaron. Entonces, en mi perspectiva, veo un retroceso como politóloga, no como feminista. Me parece importante que la gente sepa esto, ¿no? Como politóloga en lo que es la aplicación de programas. Los programas además se han desfinanciado, la Niña 144, el programa Acompañar, el programa que acompañaba a niñas desde chicas en su salud sexual y reproductiva y disminuía el impacto del embarazo adolescente. América Latina tiene una de las tasas de embarazo adolescentes más altas del mundo, después de Medio Oriente. Una de cada tres mujeres, niñas en realidad, que son madres, van a tener menos de 18 años. Una de cada tres, con lo cual la tasa es altísima y este programa era necesario. Así que veo un retroceso. Y esto te responde un poco en qué estado está la situación de la mujer, ¿no? Bien, ¿en qué estado está el feminismo? O sea, otra respuesta totalmente distinta que te podría dar como feminista o desde el análisis del movimiento de mujeres, creo que sigue habiendo, por suerte, un feminismo que es muy eh, tejido, me gusta usar la palabra tejido, entrelazado, unificado, sobre todo en lo barrial, que es donde las mujeres están poniendo el cuerpo crisis económica, ¿no? Las ollas populares, de vuelta al trueque, vemos de vuelta la llegada del trueque, el acompañamiento a los chicos, con la asignación universal, entonces a partir de ahí seguir acompañando a los chicos en el sistema educativo para que los pibes no estén en la calle, no estén en las esquinas. Ahí hay un tejido social que está exclusivamente sostenido por mujeres y el Estado no las apoya y no las acompaña. Y entonces está el feminismo. Así que es importante decir que el feminismo está en las calles. Pero hay un feminismo por ahí más de medios de comunicación, mainstream, de la puesta de las situaciones del feminismo en el discurso público, en el medio de comunicación, que está un poco resquebrajado. Y parte de ese quiebre, pero no en su totalidad, se debe a la falta de legitimidad que lamentablemente hemos visto en caída en estos últimos tiempos en relación a la vinculación que hacen las personas del feminismo con el gobierno anterior, en donde además figuras que se decían feministas también hemos visto ciertos comportamientos que por lo menos son para analizar. Esto no justifica el quiebre del feminismo o el desmantelamiento de políticas públicas. Lamentablemente la gente lo utiliza para justificarlo, pero no debería ser así. Pero también es algo que sucede y hay que decirlo. ¿Cómo ves? Obviamente, pregunta obligada porque acabas de hacer mención, ¿no? Recién pensaba, mientras hablabas un poco de las políticas públicas, digo, analizo lo de hoy tal como lo estás describiendo, digo, hay un desfinanciamiento absoluto y muy concreto, y analizo el ayer, que fue el año pasado, hasta el año pasado, en donde había un ministerio, que hoy no existe más, pero en donde se hacía alarde de eso y puertas para adentro
seguimos viendo imágenes de lo que sucedía en donde la mujer era absolutamente cosificada, Flor, En el ministerio decís. en el ministerio y en la Casa Rosada y en Olivos y demás, ¿no? Por el propio presidente que alentaba. Y en Sí, esto, reitero, acá no hay una ideología detrás política. Quiero decir, por un entiendo. lado, digamos, poniendo las banderas de la igualdad y también sosteniendo muchas políticas públicas que son necesarias, como vos bien decís, pero puertas para adentro haciendo todo lo contrario y hasta cosificando, porque la imagen que vimos con Tamara o la imagen que vimos en estas últimas horas de Victoria, la verdad es que hay una cosificación absoluta de la mujer. Y además de que son imágenes privadas, ¿no? Que se hicieron públicas. Sí, hay varias cosas. Esto que decís es así. O sea, no, es como vos decís, no va más allá de la ideología política. Me parece que también, por lo menos me sirve, entre comillas, para poder explicar a la gente cómo la cosificación de la mujer e incluso cómo a veces también nos ponemos como mujeres en ese lugar, parte de un lugar estructural, educativo, muy arcaico, muy de raíz, que fíjate que aunque tengas la investidura presidencial, como todo el poder te permite que puedas ejecutar esos privilegios como varón. Estás con todas las cámaras, estás en el sillón presidencial de Rivadavia y lo podés hacer. Si alguien tiene esa estructura y lo puede hacer, imagínate lo que pasa puertas para dentro de un hogar. Porque las cifras nos dicen que más del 70% de las mujeres que están frente a situaciones de violencia la están viviendo dentro del hogar. Entonces, fíjate cómo puertas cerradas o puertas abiertas, la desigualdad es estridente, lo que hacen con nuestro cuerpo es estridente y a nadie parece, nada, a nadie parece llamarle la atención o por lo menos decir, Sí. ¿no? Nadie lo analiza desde ese punto de vista, se analizan otros puntos de vista, ¿no? Que también son importantes tal vez, pero ese... Ahora, yo tengo una pregunta, ¿alguien puede elegir ser cosificada? Bien, esa es una gran pregunta, pero voy a responder algo. El Ministerio de Género se le ha hecho una campaña negativa que no se condice con los datos. Si yo soy una persona que trabaja con datos, si no viera los datos, yo no tengo problema de decir el Ministerio de Género no sirvió, ¿eh? O sea, soy la primera que lo va a decir. Los datos nos hablan de una cantidad de programas, de trabajar con muy poco presupuesto y hacer un esfuerzo tremendo, que la verdad es que a mí me da pena por todas las personas, las profesionales que conozco, la política de igualdad, la Secretaría, perdón, de Igualdad a los Cuidados, era impresionante lo que funcionaba y se estaba poniendo de manifiesto el tema de la depreciación de las mujeres a nivel económico cuando son sostenedoras del hogar. Entonces, a mí me da mucha pena que todo eso quede manchado por todo lo demás. Pero Tal también cual. podemos hacer una lectura de por qué quienes estaban en posiciones políticas en esos lugares, ¿sí? Un poco jugaron mal las cartas, ¿no? O hicieron lo que pudieron, porque también es cierto, hay que decir, las mujeres en ámbitos de poder hacemos lo que podemos. Se nos culpabiliza mucho del mal manejo que en realidad hacen los varones que no nos dejan estar en las mesas de poder, porque en pandemia, cuando se sentaban todos los ministerios a discutir, el único ministerio que no estaba sentado ahí era el Ministerio de la Mujer, porque todavía lo consideraban como algo de menor valor. Y eso parte de un sesgo, eso parte de una idea, ¿sí? Que es a priori lo que vemos en todas las facetas del ejercicio político, ¿no? Que bueno, los problemas de las mujeres son la cocina de las minas, los problemas de las minas. Parece que las minas que estábamos en pandemia cuidando, sobrepasada con los pibes, viendo nuestras carreras caerse, desmoronarse, no teníamos que estar en la mesa de decisión de lo que pasaba en la pandemia. Es una locura. Así que eso te Sí, muestra un poco cómo este gobierno, con cabezas masculinas, que estaban teniendo que tomar decisiones, nos dejaron de lado y es responsabilidad de ellos. No quiero que se hable más de la responsabilidad de las mujeres, que pague el costo de Alberto, porque si no después, viste, le echaba la culpa a Cristina, que también lo podemos analizar, pero al final parece que la que más tuvo culpa fue Cristina, no fue Alberto y fue toda de ellos, ¿no? Como de quienes se sentaron en esa mesa.
Tenemos un nuevo plan para vos, Plan Red de AMR Salud, con atención preferencial en los prestadores de la red AMR, Sanatorio Aliare, Hospital Español y Sedica, y las clínicas, centros médicos y profesionales de la red en Rosario y alrededores. Plan Red de AMR Salud, tu mejor plan. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Muchas veces, muchos 8 de marzo, en la radio sobre todo, me tomo el tiempo para analizar a través de una editorial también el rol de las mujeres con las mujeres. Porque, volviendo al caso Alberto, uno ve el rol de la secretaria de Alberto, claramente ahí hay juegos de poder, hay un montón de situaciones que se entrelazan, además de las cuestiones de género y esto que te decía, la cosificación. Pero para poner eso como ejemplo, hay un montón de otros ejemplos en donde las mujeres son las que muchas veces juzgan más a las mujeres que los hombres. No sé si más. Creo que en realidad la desigualdad. Mira, hay un estudio que habla sobre si crees que las mujeres pueden ser líderes o no. Y hombres y mujeres responden igual, ¿no? En porcentaje, que ven con menor capacidad a las mujeres de ser líderes que a los varones. O sea, el sesgo que tienen los varones también lo tenemos nosotras. Esto yo es algo que analizo mucho en mis libros, que en realidad la desigualdad estructural también la reproducimos nosotras. Creo que la vemos más magnificada en otras mujeres porque nos duele más, como que decís, dale, media pila. Pero en realidad, digamos, las violencias, no hay algo así como el medidor de violencia. Recibimos tanta violencia, lamentablemente, en los ámbitos de trabajo, a veces de un varón como de una mujer. Sí, pero deberían entendernos un poquito más, ya de por sí por el género. Empecemos por ahí de base, porque hasta me ha pasado, y seguramente a vos también, y todas hemos tenido un montón de situaciones de acoso que nos empezamos, sobre todo las que tenemos más 40, yo tengo 47, nos empezamos a preguntar mucho más tarde, gracias a otras mujeres que también nos hicieron dar cuenta de cosas que nos habían pasado antes y nosotros las habíamos dejado pasar. Pertenecemos a tal vez a otra generación. Yo la verdad es que aplaudo a los adolescentes y jóvenes, chicos y chicas de hoy, porque naturalizan mucho más un montón de cosas que nos tenemos que enseñar hoy, ¿no? A las más grandes. Pero me parece que si llegaste a un lugar de poder, que seguramente vas a cobrar, eso es seguro, vas a cobrar menos que otros hombres en el mismo puesto, fue porque, claro, otras mujeres te dicen, no, pues seguro porque estuvo con este o con otro. Terrible, terrible, pero sigue pasando. Y lo dicen muchas mujeres también. A mí me gusta ayudar a que tratemos de pensar que lo que le hacemos a la otra, en algún momento a nosotras nos va a pasar también. Siempre digo eso, ¿no? O sea, esa mirada que a veces tenemos de... en realidad creo que hay, es depende, ¿no? De las situaciones, pero creo que las mujeres, así como los varones entre ellos, funcionamos como rectoras morales de otras mujeres. Y el problema del acceso a la libertad que hemos tenido a través de los años nos hace mirar con un poquito de competencia, ¿no? Con la otra cuando vemos que la otra tiene ese acceso que a nosotras nos cuesta tanto. De maleducadas a decididas, ya que es parte del título de este último libro, que vamos a charlar en la feria, digo, va hacia camino, ¿eh? Digo, antes éramos maleducadas, ahora somos decididas. Lo toco en educadas y lo toco en decididas este tema. ¿Sabes qué pasa, Caro? Es súper atractivo criticar a otra mujer para quedar yo en un mejor lugar. Porque cuando hablamos, o sea, del poder, dicen el poder, ¿no? ¿Qué es el poder? En realidad el poder es cómo es la filosofía de lo que es entendido algo que es poderoso, ¿no? Esa mirada todavía sigue siendo muy masculina. Cuando Disney Sí. tiene que enfocar a alguien poderoso que hace princesas con características masculinas, pero no hace príncipes con características feminizadas, porque todavía seguimos entendiendo el poder como algo masculino. Entonces, cuando nosotras tenemos que disputar el poder, ¿con qué códigos lo vamos a hacer? ¿Con los códigos de la feminidad o los códigos de la masculinidad?
¿no? Lo vamos a hacer con los códigos de la masculinidad. Entonces vamos a mirar a la otra, no desde la empatía de que la otra está pasando lo que nosotros también pasamos, sino juzgando de la misma manera que los códigos de la masculinidad. Que no es lo mismo que decir que los códigos de los hombres. Ojo, ojo. Cuando hablo de masculinidad, hablo del discurso que se ha sentado a través de los siglos, que forma parte de la cultura y que tenemos todas y todos. No hablo de una guerra entre hombres y mujeres, no, no, porque a veces la gente confunde mucho eso. No hablo de que los hombres están ahí, ¿no? Como odiando a las mujeres. En algunos lugares del mundo sí, en Arabia Saudita sí. En, Terrible. en Argentina también, digo, cuando vemos las cifras de violencia, hay efectivamente un odio del hombre hacia la mujer. General, todos los hombres, no. Es lo que hablamos como el componente de la misoginia de la violencia. Es la punta del iceberg de las violencias que recibimos. Hay una violencia estructural, cultural, que ejercemos hombres y mujeres, que tiene como resultado final, lamentablemente, el femicidio, el golpe, y ahí sí hay una relación asimétrica de poder entre hombres y mujeres. Pero lo que está abajo es cultura. ¿Qué edad tenés, Flor? ¿Te puedo preguntar? Y 37 años. 37, ok. Yo siempre digo que hay como un entorno habilitante para, no sé, a mí me gustaba, lo pongo siempre en plano mío, me gustaba el fútbol, porque en mi casa se veía fútbol, y cuando yo dije voy a hacer un programa de fútbol, nadie me criticó de mi primer núcleo, y después cuando fui a mis colegas y demás, tampoco nadie me lo cuestionó. Entonces para mí fue natural hacer un programa de fútbol hace 10 a 11 años atrás. ¿Cuál fue tu entorno habilitante cuando vos empezaste a formar todo este pensamiento que después le diste forma en distintos espacios? Me encanta el concepto entorno habilitante, que yo a veces utilizo el de legitimidad, pero es difícil, o sea, voy a incorporar el concepto que acabas de usar porque me parece mucho más claro. Entorno habilitante es la mirada, mira, cuando hablo de poder, una de las cosas que siempre digo es que el poder nunca es, uno dice que es el poder es lo que te da el entorno habilitante. ¿Vos por qué te empoderaste? ¿Porque vos sola dijiste voy a poder sola con el mundo? No, tuviste un entorno habilitante. La mirada del otro, ¿sí? El poder no es unidireccional. Vos necesitas que el otro te reconozca, que el otro te haya reconocido en tu deseo, en el fútbol, es efectivamente el camino para poder lograr grandes cosas. En el caso de las mujeres, que vemos muchas veces el camino hacia algunas cosas vedado. Última Difícil. pregunta y la más, no, no, pero está bueno. Seguiré hablando mil años, vamos a seguir hablando en la feria y seguirán habiendo próximos espacios de charla y de debate, porque siempre, la verdad, en cada cosa que decís te estás pensando. Me alegro de que tomes alguno de esos términos bueno, de mi propio testimonio. Flor, ¿qué es el amor? Que me gusta, por ahí te escuché hablar del amor, del vínculo, más allá del amor de pareja. ¿Qué es el amor? Bueno, hay un montón de definiciones del amor, ¿no? Románticas, pero a mí me gusta la definición que tiene que ver con el amor como institución social, como variable sociológica. ¿Por qué es una institución social el amor? Porque el amor es como entendemos que deben vincularse dos personas que supuestamente se aman. Eso es un concepto que es distinto o se gesta de manera distinta en función de las culturas. ¿Qué significa que dos personas se amen en Japón? Es distinto de lo que significa para vos y para mí que dos personas se amen en la Argentina. Entonces, si funciona distinto, es porque el amor no es universal. No es que, ay, no es que dos personas se enamoran y eso es igual en todas las culturas. No, porque lo que nos erotiza, ¿sí? Lo que hace que lleguemos a un lugar de líbido con el otro y a la atracción con el otro, tiene un componente social, cultural, que es muchísimo más presente que el componente subjetivo. Y por el componente subjetivo me refiero al biológico desde la química, digamos, la química se enciende a partir de ese componente social de lo que nos erotiza, o el individual, que por supuesto, al tener una crianza individual, un núcleo individual, Rolón siempre dice, o sea, me gusta citarlo a él como psicoanalista, porque Rolón siempre dice, hay una mirada del otro que te recuerda algo y esa identificación genera, ¿no? La conexión con el sujeto amado. Bueno, en realidad esa mirada para mí es una mirada que se da en un círculo íntimo, pero sobre todo en un círculo social. Yo trato de sacar el amor de la psicología para llevarlo al amor como variable sociológica. La última, ahora sí. Mirando hacia atrás, ¿cuál es tu mayor logro? Y mirando hacia adelante, ¿cuál es tu mayor deseo? Oh, qué pregunta, me vas a hacer llorar. Eh, eh, Mi mayor logro es sin duda eh, todas las cosas que logré atravesar gracias a la terapia. Primero es haberme enamorado de la terapia psicológica,
desde muy chica. Fue la solución a un montón de mis problemas, o por lo menos el camino. Y a partir de ahí, poder ser una mejor madre para mi hijo. Ese es mi mayor logro por lejos. Que mi hijo siempre quiera volver a casa, y sienta que este es su espacio seguro. Así que nada, no es profesional, mi mayor logro es súper personal. Y después, mi mayor deseo es liberarme de algunos miedos que todavía tienen que ver mucho con los mandatos sociales y con muchas de las cosas que trabajo y de las que hablo, porque saber no es lo mismo que sentir. Y a veces vos podés saber un montón de cosas, las podés racionalizar, pero en el fondo seguís ahí. Esto que decías hoy, ¿no? ¿Por qué nos es tan difícil a veces salir del lugar de erotización? O, bueno, digo, así como está ese lugar, hay un montón de otros lugares en que las mujeres estamos socializadas, que nos es muy difícil salir, y aunque los conozcas, los veas, los reconozcas, estás atravesada por eso, y realmente me gustaría mucho poder salir de ahí, porque a veces se siente como una cárcel, como un peso, ¿no? Me gustaría mucho tener la posibilidad de envejecer dignamente. Ese es mi mayor deseo. No puedo estar más de acuerdo con tu logro y con tu deseo. Idem, así, idem, digo. Flor, un placerazo, nos vemos pronto. Paso de nota. Gracias, Caro. Chau, chau. Gracias. Chao.